Gracias. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Le damos un fuerte aplauso al Señor, que Él se lo merece. Aleluya. Nos alegramos muchísimo de poder estar aquí hoy una vez más, donde podemos adorar y bendecir el nombre del Señor. Pueden, por favor, tomar sus lugares. Sean todos bienvenidos a este lugar. Los niños tienen su clase, pueden salir tranquilitos ahí, ¿verdad? Y los que estamos aquí ahora, pues vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos los hermanos que nos miran por YouTube. Bendiciones a todos. Hoy quiero pedirles que vayan buscando en su Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 12 hasta el verso 16. Vamos a leer en esta preciosa tarde y vamos a analizar un poquito este pasaje bíblico. Y el tema de hoy es que nosotros somos luminares en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Somos luminares en el mundo. Cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo Jesús, o más bien dicho que el Señor nos ha llamado para que le sirvamos, aquí en este mundo tenemos un objetivo, tenemos una razón de existencia. Y el Señor Jesucristo lo dijo bien claro. Dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, ¿verdad? Entonces, tenemos una misión clara que atender aquí en la tierra mientras vivimos, mientras estamos acá, mientras vamos de paso, ¿verdad? Nosotros somos extranjeros en esta tierra. Estamos en la tierra, Dios nos puso acá con un propósito, lo repito, pero no nos vamos a quedar aquí, mis hermanos, exactamente en esta tierra para siempre, porque Dios va a renovar todas las cosas. Tendremos un cielo nuevo y tierra nueva también. Así es que así lo enseña la palabra del Señor, pero mientras se llegue ese tiempo y mientras el Señor no viene por nosotros, entonces tenemos que seguir trabajando y entender que tenemos una misión y que somos en el mundo luminares. Somos como esos faros. ¿Ya han visto en la playa algunos de esos faros, esas columnas que tienen arriba, ¿verdad? Una luz que da vuelta y en la noche están encendidas para todo aquel que se pierde en el mar a medianoche y que no sabe a dónde ir. A lo mejor se les daña la brújula en el barco y no tienen nada que les pueda guiar. A lo lejos hay un faro que está alumbrando y ven esos luces que pasan así y que dicen aquí está la salvación, aquí está tierra, hay tierra donde pueden llegar. Entonces el Señor así nos ha puesto a nosotros aquí en la tierra, como esos luminares, como esos faros, donde la gente que están perdidos en el mundo, en su pecado, puedan encontrar la salvación. Pareciera, mis hermanos, que hoy medio mundo rechaza el Evangelio, pero el Evangelio es lo más hermoso que el hombre puede tener. Es la herencia más hermosa que el hombre puede llegar a tener. Lo testifico yo, lo testificaron los apóstoles, lo testificó. ¿Quién no lo ha testificado? Y los que estamos en esta generación testificamos que el Evangelio es lo mejor que ha sucedido en nuestras vidas. Entonces, como llamados de Dios debemos de entender eso, que somos esos luminares. Vamos a leer entonces en la Biblia, en el Filipenses capítulo 2, el verso 12, Pablo escribiéndole a los hermanos de Filipos, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Oramos. Señor, te damos las gracias porque en esta preciosa tarde hemos leído tu palabra y queremos pedirte ahora, Señor, que tú nos guíes, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibirla, Señor, y más que todo para que la llevemos a la práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos,
el apóstol Pablo nos está dando una reseña a todos nosotros, se la dio a los hermanos de Filipos, especialmente a la iglesia de Cristo. Filipos fue una de las iglesias que el apóstol Pablo fundó. Entonces él, no pudiendo atenderlas todas y ser el pastor de todas las que fundaba, dejaba gente encargados y escribía cartas para que los hermanos pudieran seguir esa misma doctrina, para que pudieran seguir las enseñanzas que él había recibido de parte del Señor Jesucristo, donde él le había revelado el evangelio y había, por supuesto, pues encajado con toda la doctrina de los apóstoles, ya que él también fue discipulado por uno de ellos. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo está escribiendo especialmente en esta tarde y siempre para los hermanos en aquel lugar, pero también para nosotros. Dios, mis hermanos, se encarga de poner siervos de Él para que nos ayuden, para que nos enseñen el camino. Los inspiró para que nos ayudaran y nos enseñaran. Y aquí el apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos. Pero les da una reseña, porque los hermanos de Filipos eran hermanos obedientes. ¿Cuántos obedientes hay aquí? ¿Poquitos? No, hermanos, en Cristo somos obedientes, ¿verdad? Amén. Digo, eso es lo que se supone que seamos. Pero él dice, como siempre habéis obedecido. O sea, que eran hermanos que seguían las instrucciones que el apóstol Pablo les mandaba, ya que él era el apóstol, el pastor de ellos. Y dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Es bien fácil obedecer cuando tu mamá, ¿verdad? O cuando alguien te dice, o cuando tu jefe te dice, necesito que me hagas esto y esto y esto en el trabajo. Y entonces tú dices, ok, manos a la obra. Y el jefe anda ahí y está todo tranquilo. Pero hay muchos que cuando menos siente el jefe desapareció, empiezan ellos también a menguar en su producción, en sus trabajos. Y dicen, no, pues el jefe se fue y aquí se vale todo. El apóstol Pablo hace mención y dice, ustedes han sido obedientes, no solo estando yo presente, sino, dice él, mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol Pablo no estaba con ellos, pero entonces ellos demostraban esa obediencia aún cuando el apóstol Pablo no estaba presente con ellos. Los hermanos de Filipo no eran como cuando, ¿te acuerdas? Cuando estabas joven, cuando estabas más joven, pues, o con los jovencitos ahora, ¿verdad? Que su padre le dice, voy a salir, vamos a ir de viaje con tu mamá y entonces no vamos a volver por una semana. O ponle no una semana, por 3 días o un día. No vamos a salir y no vamos a estar, pero te dejamos encargado y le dejan una lista de encargos. No hagas esto, haz lo otro y todo eso, ¿verdad? Y entonces cuando tú sales, cuando los padres salen, ¿te acuerdas tú qué hiciste alguna vez? Porque yo he escuchado un montón de historias. Porque hay muchachos que solamente están esperando que los padres no estén en casa para hacer de la de ellos de la casa, ¿verdad? Y rápidamente invitar amigos o rápidamente hablar con los amigos o escabullirse de la casa para ir a la casa de alguien. Digo, sí, muchas veces lo hacen escapándose de las escuelas, mucho más de la casa, ¿verdad? En las escuelas hay a veces hasta vigilancia y así pueden ellos salir y que nadie les dice nada, mucho menos cuando están solos. Entonces, esto es algo común en todos los seres humanos. ¿Alguna vez te escapaste de la escuela, hermano? No se hagan, con ustedes estoy hablando. No se escaparon, pues ustedes son bien santitos. Súper santo, porque es raro el que no se haya escapado de la escuela, del colegio, ¿verdad? Algunas veces yo me escapaba. Ustedes ven, ay, el pastor se escapaba. Pues claro, cuando estaba joven, es cosa de jóvenes. Entonces, mis hermanos, entendamos eso, ¿verdad? Que en la ausencia de una autoridad y aún muchas veces con autoridad, nosotros queremos hacer lo que se nos da la gana con nuestro tiempo y se nos olvida obedecer las instrucciones que se nos han dado. Así somos los seres humanos. Entonces, alguien dice que la obediencia óptima
para llamarle así, o sea, lo máximo de la obediencia se muestra cuando estamos solos y optamos por seguir la misma obediencia. En otras palabras, aquel que es obediente hace lo que es correcto, esté el papá o la mamá o no estén. Digo esto porque este es el mismo principio que se usa para cuando nosotros estamos dentro de la iglesia o más bien dicho en la obra del Señor. Porque cuando nosotros, mis hermanos, tenemos la palabra del Señor que nos guía, que nos impulsa, que nos dice lo que tenemos que hacer, tenemos un pastor al frente de cada obra que te dice lo que debes de hacer, que te da privilegios, que te pone en responsabilidades dentro de una congregación, cual sea a la que pertenezcas. Entonces tu obediencia viene a relucir cuando te lo dan y entonces ¿qué es lo que vas a hacer con ello? ¿Lo vas a ignorar o vas a hacer lo que te dijeron? Estos hermanos de Filipos habían aprendido a obedecer las instrucciones bíblicas en presencia o en ausencia del apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo en este verso 12 que estamos analizando, les dice algo bien importante. Les dice a ellos que se ocupen en la salvación con temor y temblor. Entonces, nosotros tenemos que entender, de acuerdo a un comentario, quiero sacar un comentario de los comentaristas de la Biblia Plenitud. En este verso 12 dice el comentarista de la Biblia Plenitud que Pablo no enseña que nuestra salvación depende de lo que continuamente hagamos, sino que debe expresarse en un avance progresivo en la vida y el carácter cristiano. No solo individualmente, sino a través de la participación obediente en el llamado colectivo de Dios a la iglesia que perteneces, a la iglesia local. Lo que está diciendo el comentarista, que estamos de acuerdo con él, es que la salvación nuestra, cuando el apóstol dice aquí, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, quiere decir que nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino aquí lo que el apóstol está diciendo, que nos ocupemos en la tarea que envuelve ser salvos. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y con temblor, ¿verdad? Con reverencia delante de Dios. Dios, mis hermanos, nos ha llamado a todos, nos ha dado una salvación bien grande, pero depende de nosotros, de nuestra obediencia a Dios, si cuidamos de nuestra salvación. Ahora, ¿qué es ocuparse o qué es cuidar la salvación? Es como aquello, algunas veces he puesto este ejemplo, es como aquello cuando alguien te regala, te graduaste y tu papá te regaló un carro del año. Te salvaste de andar en bus, te salvaste de llamar a Uber para irte al trabajo nuevo después de graduado, ¿verdad? Porque ya tienes un carro nuevo, fue tu salvación para la transportación, ¿verdad? Entonces, pero depende de ti cómo le das mantenimiento a ese carro, ¿verdad? Tu papá, cuides o no cuides el carro, no te lo va a quitar porque ya es tuyo, ¿de acuerdo? Ya el carro es tuyo y entonces depende de ti. Si tú dices, bueno, mi carro, ustedes ven, ¿verdad? Que muchas veces aquí, más que todo, acostumbramos a la hora del almuerzo, desayuno, pasar por restaurantes de comida rápida, ¿verdad? Que McDonald's, que Taco Bell, que un montón de cosas. Y entonces todo lo que uno va, la basura que va almacenando, muchas veces los que sufren son los carros, ¿sí o no? Porque en el asiento de atrás está todo lo que el muchacho o la muchacha comió, los residuos de la semana entera. ¿Está cuidando su carro? No, porque le está poniendo muchos olores, se le están pegando a los asientos, a las carpetas, ¿verdad que es cierto? Está ahí. O sea, no está cuidando ese vehículo. Y luego que dicen, no, pues hay personas que solamente en la mañana arrancan el carro y le ponen, lo arrancan, brum, y de una vez la velocidad y sale el pobre carro. Eso no es correcto. Debes de dejar calentar un poquito el carro, ¿verdad, hermanos mecánicos?
En la mañana por lo menos unos 2 minutitos para que el carro caliente. Pero hay quienes se me rumen ya chollando llantas para su trabajo, ¿verdad? Porque di que van tarde. Entonces no estás cuidando tu vehículo, el que te salvó de que andes en bus, y si no lo cuidas te va a quedar a pie, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuidar la salvación es en ese sentido de ocuparnos entonces en lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado algo tan grande que es imposible que nosotros descuidemos la salvación que Dios nos ha dado. Ahora, nosotros pudiéramos hablar muchísimo con relación a esto, porque ¿qué es ocuparnos de nuestra salvación? Sintetizando todo, es obedecer a Dios y a su palabra, en su palabra. ¿Qué es lo que Dios dice? Santifica tu vida. ¿Qué es lo que Dios dice? Haz mi palabra. ¿Qué es lo que Dios dice? Ora, lee la Biblia. ¿Qué es lo que el Señor dice? Vamos, predica el evangelio, evangeliza. Eso es ocuparse en la salvación. Amén. Entonces nosotros entendemos que el Señor quiere que nosotros nos ocupemos en lo que Él ya nos dio. Lo podemos perder, como no es tema de la salvación, no estamos definiéndolo por completo, pero la salvación que Dios nos dio es una salvación eterna. Si la salvación se perdiera, no hubiera sido eterna. Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 4, verso 7, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo que también a nosotros hoy la palabra nos expresa, para que tengamos cuidado de lo que la Biblia aquí dice, para que nos ocupemos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Dice 1 de Timoteo 4 y el verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. En otras palabras, un cristiano no puede detenerse a todas las boberías del mundo, a todas las cosas que no importan, todos los cuentos del mundo, ¿verdad? Un cristiano no se detiene a las novelas, no se detiene a tantas cosas que causan distracciones. ¿Por qué? Porque está cuidando su salvación. Digo, no debería. Y al contrario de eso, le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, y luego añade, ejercítate en la piedad, o sea, en el amor. Si hay algo que nosotros debemos de poner en balanza, es el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Él nos da? ¿Para qué lo usamos? Empieza el día, quizás a las 6 de la mañana para ti. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Te acuerdas en la mañana que eres hijo de Dios y te presentas delante del Señor y dile, Señor, te presento a mi familia, si eres un padre, si eres un hijo, Señor, bendice a mi papá, a mi mamá? ¿Me están entendiendo? Nos presentamos delante del Señor. Señor, te pongo en tus manos este día. Señor, quiero ser de bendición. Quiero que si este día me bendices y me encuentro con alguien a quien quieres que yo le evangelice, por favor, Señor, dame palabras. O sea, el Hijo de Dios cuida su salvación en ese sentido, porque entiende su salvación de la condenación eterna y entiende su misión. Entiende que debemos de hacer su obra. Ejercítate en la piedad. Y luego añade en el verso 8 el apóstol Pablo. En este verso 8, yo recuerdo hace mucho tiempo que lo usaban algunos para decir que los cristianos no deberían de hacer ejercicios, que no deberían de ir al gimnasio, que no deberían de estar en forma físicamente, ¿verdad? Pero nada que ver, el apóstol Pablo solamente está haciendo una comparación de lo que es el ejercicio físico al ejercicio espiritual. Y para nosotros debería de ser a cuál le estamos dando más importancia, a qué le estamos dedicando más tiempo. Dice aquí el apóstol a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Miren que no dice para nada. Muchas de las enfermedades que nosotros tenemos algunas veces vienen a razón de que no nos ejercitamos en el cuerpo, ¿verdad? Vas al médico y te dice, mire, es que ya tiene la presión muy alta, necesita salir a caminar por lo menos media hora, 20 minutos. 20 minutos al día arreglaría su presión y dejaría de tomar la pastilla que le voy a tener que dar ahora, porque entonces si no se la doy, se puede quedar se empiezan a dañar todos los organismos, ¿verdad? Por la presión alta.
Entonces, el apóstol Pablo no está diciendo que no se haga, sino dice que es poco, pero también entendamos poco en la línea de la vida que llevamos, comparada a la vida eterna. Ayer el hermano Kevin en la prédica daba un ejemplo, ¿verdad? Y puso al hermano Martin con un lazo bien largo cruzando las bancas de la iglesia, las sillas de la iglesia. Y entonces él dice, esta es la eternidad. Y un pedacito azul así dice, esta es tu vida. O sea, en el principio la vida y la eternidad, el lazo largote que era infinito, ¿verdad? Entonces, para poco aprovecha porque nuestra vida aquí en la tierra también es corta, pero no está diciendo que no deberíamos de hacerlo. Entonces, estamos hablando, en este caso, que él dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿verdad? Pero ahora poniéndolo en una balanza, ahora dice, pero la piedad para todo aprovecha, y oiga lo que dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, de la eterna. O sea, si el ejercicio corporal es bueno para mantener nuestra salud, para vivir un poquito más de tiempo y que puedas ver a tus hijos crecer o que puedas desarrollar más el plan de Dios para tu vida, eso es excelente, mis hermanos. Pero si a eso le añades a que no solamente el ejercicio físico, sino el darle más importancia al ejercicio espiritual, ese te lleva y tiene, dice, recompensa y promesa en la vida presente y también en la venidera. Porque todo aquel cristiano que viene y se ejercita en la fe, hermano, es un cristiano que da fruto todo tiempo, en todo tiempo. Y qué bueno es dar fruto para el Señor, ¿verdad? Y luego él añade en el verso 9, solamente estoy leyendo y analizando un poco lo que dice. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. ¿Por qué mismo? Por ese ejercicio espiritual. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, lógicamente, ¿verdad? Y añade esto, mande y enseñe. Le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, jóvenes, nadie tenga en poco tu juventud. En el Señor los jóvenes pueden y tienen, mis hermanos, una carretera tan grande y tan amplia para poder servirle a Dios, ¿verdad? Y deberían de anhelar servir al Señor. Anhelar, mis hermanos, cumplir los propósitos de Dios para sus vidas. Y él dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todas estas cosas son características del ejercicio espiritual que todos nosotros debemos de hacer y no tan solamente los jóvenes. Verso 13 le dice, entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero me pregunto ¿de qué? ¿La lectura de qué? En nuestro caso, de la Biblia entera que ya tenemos. En el caso de Timoteo, en la lectura de los escritos que en ese tiempo tenían. Todavía no estaba la Biblia completa como nosotros la tenemos ahora, pero habían escrito y estaban las cartas del apóstol Pablo, las cartas de los profetas. O sea, siempre ha habido conocimiento de Dios. Y entonces el Señor en su palabra nos dice a todos nosotros hoy, ocúpate en la lectura. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? Bien poco, ¿verdad? Los amenes como que se quedan un poquito ahí como, no, pastor, yo solo la leo en la iglesia, solo ahí la leo. Algunos pierden cosas porque la ponen adentro de la Biblia y pasan meses sin hallar las cosas que pierden. Hasta billetes ponen dentro de la Biblia, se les olvida y dicen, ¿dónde puse el billete? Y no lo hallan. Y después de 4 meses de abrir la Biblia, que dice, voy a leer, Señor, pues en la iglesia abre y dice, ahí está el billete que había perdido. Pero, ¿saben una cosa, mis hermanos? Nosotros deberíamos de ser más inteligentes. Deberíamos de aprovechar más el tiempo. Deberíamos de hacer grupos pequeños solamente de leer la Biblia. O personalmente decide leer la Biblia.
tantos programas que hay de leer la Biblia en un año. Si puedes antes, no tiene que ser en un año. Pero esos son ejercicios espirituales. Invita a alguien. Yo sé, la oración es excelente. Aquí tenemos muchos grupos de hermanos que se reúnen y oran, pero también la lectura de la palabra debe de ir de la mano. Amén. Debe de ir de la mano. Aquí le dice el apóstol que mientras yo no estoy contigo, ocúpate en la lectura. Pero no solamente eso, la exhortación de la misma lectura exhorta que se amen, exhorta que se perdonen, exhorta que prediquen, exhorta a que hablen de Cristo. Esas son las exhortaciones y eso es ser lumbrera del mundo, entender su llamado. Y luego dice la exhortación y la enseñanza de la misma palabra. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, Timoteo había recibido un ministerio con la imposición de las manos, lo habían hecho un pastor. Entonces dice el verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea, ¿qué dice? Manifiesto a todos. Hermanos, mientras más conoces de la Biblia, más hablas de Dios. Mientras menos conoces de Dios y de la Biblia, ni siquiera te acuerdas de hablar de Él. De veras, de veras. Por eso el apóstol dice aquí que cuando alguien, o en este caso Timoteo, si tú lees la Biblia, si tú estudias, si tú exhortas, si tú le enseñas, te vas a dar cuenta que lo que enseñas va a ir formando tu carácter. Si tú haces lo que dice ahí, tu carácter va a ser formado de tal manera que todos los hermanos en la congregación sabemos quién se consagra a Dios y quién no. ¿Verdad que sí? Se sabe. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, la gente, yo me he dado cuenta cuando predico y voy a decir un verso, otros lo rezan conmigo, lo dicen conmigo y otros solamente se quedan. Eso me dice a mí que algunos estudian y que otros no leen la Biblia. ¿Verdad? Por ejemplo, bueno, dejémoslo ahí, entendamos eso, hay que leer la Biblia. Hazte un programa de leer la Biblia todos los días y verás cómo Dios va a bendecir tu vida. Leo el último verso, el verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque muchas veces es bien tremendo cuando nosotros vemos en la Biblia cosas que me tocan a mí para que cambie, pero yo no quiero cambiar. Porque siempre hay, ¿verdad, hermanos? Siempre hay cosas. Uno de los problemas mayores que se encuentra en el cambio de los cristianos a la madurez es el perdón. Es el perdón. Tanto cuesta perdonar. El Señor nos manda a perdonar a nuestros enemigos, porque el Señor Jesucristo nos perdonó a nosotros y nosotros éramos enemigos de Dios y Él nos perdonó. Pero a nosotros nos cuesta, y cuando hallamos que el Señor dice que debemos de perdonar 70 veces 7, como que eso no va con nosotros y queremos obviarlo. Y queremos evitar predicar acerca de eso porque no va con nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, las cosas que tienes que arreglar personalmente, que la palabra te va a dar formación, tienes que aceptarlas, tienes que recibirlas. Ten cuidado de ti mismo y también de la doctrina. ¿Por qué? Porque es la doctrina de la palabra del Señor la que trae esa transformación. Y luego dice, persiste en ello. Pues haciendo esto, ¿qué dice ahí? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pareciera que Timoteo no estaba salvo todavía, pero no le está diciendo eso. Está diciendo de que Timoteo se salvará de que un día Dios le haga un reclamo, de acuerdo a nuestro contexto, a un reclamo de no haber aplicado todo lo que aquí hemos leído. Dios espera de que cuando nosotros leamos su palabra, que la adoptemos para nosotros y que la hagamos. Por eso dice que nos salvaremos, o sea, nos salvaremos de que Dios venga a pedirte cuentas y que no tengas nada que darle a Dios. Amén. Si no, el día que el Señor venga
y nos llame a cuenta a todos, que tú te presentes como un obrero fiel, como un obrero que obedeció la palabra del Señor. Y luego dice, volvemos a Filipenses capítulo 2, el verso 15, dice ahí, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto no se logra si nosotros no nos agarramos, dice en el verso 16, agarrados o asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén, hermanos. En otras palabras, su palabra nos da a nosotros el carácter que necesitamos para que seamos irreprensibles. Quiere decir que nadie nos puede señalar. Porque cuando aprendes moralidad dentro con la palabra del Señor, nadie te puede señalar. Cuando aprendes a hablar la verdad, cuando aprendes la honradez, cuando aprendes, mis hermanos, cuando das un buen testimonio de Cristo, nadie te puede señalar poniéndote el dedo, y aquel que te lo pone va a ser ridiculizado porque va a encontrar en ti un siervo, una sierva de Dios. Amén, hermanos. Entonces, dice sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Escuchen, nuestra pureza en Cristo aún en este tiempo es bien importante. Hermanos, se puede perder y se sigue perdiendo la sociedad, ¿verdad que sí? Tantos cambios, tantas cosas que suceden hoy en día en nuestros entornos. Pero escuchen, nosotros tenemos que resplandecer como luminares en medio de esta sociedad que se pierde. Entre más oscura es la noche, más brillan las estrellas. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? ¿Verdad? En las ciudades uno dice, wow, ¿y qué se hicieron las estrellas? Dices tú, porque en las ciudades donde hay mucha luz, entonces tu vista no da para ver más allá de las nubes, ¿verdad? El resplandor de las ciudades oculta el brillar de las estrellas, pero cuando no hay nada, cuando todo está oscuro, tan hermosos que se ven los cielos, hermanos, las estrellas. ¿Te has detenido alguna vez en medio de la carretera? Yo ya lo he hecho en algunas ocasiones. En una ocasión iba a recoger a mi hijo Joshua, y entonces iba caminando por Sur Carolina, iba manejando, y era de noche. Hermanos, y el cielo estaba tan bonito que wow, que yo me tuve que parar, salirme un ratito, poner las luces de emergencia para que no me llevara nadie, ¿verdad? Y apagar las luces del carro del frente, y me puse a ver todas las estrellas, hermano, porque es una maravilla ver cómo en medio de un vasto firmamento hay miles y millones de estrellas que Dios ha creado para su gloria, y saber y pensar que Dios nos creó a cada uno de nosotros para que en medio de las tinieblas, de la inmoralidad de nuestro mundo, nosotros podamos ser luminares, podemos ser estrellas, podemos ser esa gente que le da esperanza a un mundo que está en tinieblas. Nosotros, mis hermanos, pero ¿cómo se logra eso? Dice el verso 16, que únicamente agarrados de la palabra de Dios, de la palabra de vida, haciendo eso traeremos gloria a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Seguimos al verso 17 de Filipenses 2, y dice el apóstol: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y añade, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. A lo mejor nosotros regularmente no entendemos mucho lo que el apóstol Pablo está diciendo en el verso 17. Porque si nosotros no entendemos qué es libación, decimos, bueno, ¿y qué es eso? Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos el sacrificio, o sea, la ofrenda de la libación, para empezar vamos a entender que en la Biblia el vino representa el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad?
Y el aceite representa la abundancia y también representa la unción, o sea, la unción del Espíritu Santo. Se usaba aceite para ungir a los sacerdotes, ¿se acuerdan? En el tiempo antiguo. Entonces, entendamos esas dos cosas. Aunque en las religiones paganas se practicaba la libación, los paganos lo que hacían es que a su rito, sus víctimas que ofrecían, les tiraban aceite o les tiraban leche con miel. A ellos hasta la sangre usaban. Y eso era, o sea, encima de un sacrificio, bañaban o inundaban su sacrificio con la libación. La libación. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, vamos a buscar en la Biblia, en Génesis capítulo 35. Génesis 35. Ahí vamos a encontrar a Jacob. Y nosotros leemos en la Biblia que Jacob, mis hermanos, hizo una ofrenda de libación. Pero escuche cuándo, a qué momento él la hizo. Génesis 35, el verso 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti la daré. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Escuchen, el verso 14. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Nosotros entendemos que Betel quiere decir casa de Dios, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que en el momento que Jacob ofrece esa ofrenda de libación sobre ese lugar, sobre el altar que hizo, fue cuando Dios hizo un pacto, una promesa con él. La tierra que va donde estás la daré a ti, de ti van a salir una descendencia, saldrán naciones. Y él entendió, mis hermanos, el propósito de Dios. Y cuando él entiende el propósito de Dios, nace de su corazón. No dice aquí que Dios le pidió a Jacob que le diera una ofrenda. Pero Jacob, entendiendo que era algo sublime y entendiendo que era llamado a un ministerio superior aquí en la tierra que cualquier otro ser humano, porque era el pueblo específicamente de Dios que iba a salir de sus lomos, de acuerdo a lo que hemos leído. Entonces él entiende su propósito. Y entonces dice, no, es que yo tengo que ofrecerle a Dios esta ofrenda. Porque, hermanos, el aceite que derramó, que era de olivo puro y bien filtrado, o sea, era un aceite que era carísimo en esos tiempos, pero él lo derramó porque él entendió el propósito de Dios para su vida. Si nosotros empezamos a conectar lo que fue las promesas de Dios para Jacob y lo que son las promesas de Dios para nosotros, nosotros también tendríamos o tenemos que estar súper agradecidos con Dios. Porque Dios, cuando ya no teníamos propósito para vivir, Él nos ha dado un propósito. Él nos ha dado propósito para esta tierra. Hay mucha gente que todavía no lo conocen, mucha gente afuera simplemente piensan que el hombre lleva el mismo ciclo que los animales, que es de nacer, crecer, multiplicarse y morir. La gente piensa que el hombre es igual, que los animales, pero yo quiero que ustedes entiendan, por lo menos ustedes que están aquí, entiendan que Dios le dio propósito de vida al hombre mientras está aquí en la tierra. Y que todos nosotros hemos sido llamados a ese propósito. No vemos ahora cumplidas todas las promesas que Dios hace en la Biblia, pero se van a cumplir.
se van a cumplir. Otros no creen a las promesas de Dios. Otros no creen que ni siquiera que hay infierno o que hay lago de fuego. Y otros hasta dicen que no hay Dios. Pero ustedes y yo que conocemos a Dios, que hemos estudiado sus verdades, que se han cumplido sus profecías y todo lo que sabemos de Dios, también sabemos que lo que Él ha prometido que no se ha cumplido todavía es una realidad. Que Dios ya lo mira como un hecho, aunque nosotros no lo veamos. Para Dios ya pasó. Para Dios ya es. El Apocalipsis que Dios le dio la revelación a Juan es una muestra de ello. Le dice, yo te voy a enseñar lo que aconteció, lo que va a acontecer y lo que acontecerá. Así le dice Dios. A Juan le reveló el pasado, el presente y también el futuro, porque Dios ya lo sabe todo. Y nosotros sabemos eso. Por eso entendemos que Dios tiene un propósito mayor que simplemente estar aquí en la tierra para procrear y para comer pupusas o tacos todos los días. Amén, mi hermano. Dios te dio un propósito aquí en la tierra y no importa, mis hermanos, si alguien te dice lo contrario, tú debes de creer lo que la palabra del Señor dice y no lo que alguien diga. Algunos se sienten cohibidos porque no, es que yo tengo que poco estudio, es que yo no hice esto. No se trata de eso. A Dios todo nos ha llamado con un propósito y no importa nuestra raza, nuestra categoría social que nosotros mismos los seres humanos las hacemos, no importa eso. Dios tiene un plan y un propósito para todo ser humano que ha nacido sobre la tierra. Jacob entendió esto y dio una ofrenda. Esa ofrenda que Jacob dio se representa también, mis hermanos, lo que un día el Señor haría, el Señor Jesucristo haría por nosotros. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, derramó toda su vida, todo lo dejó en la cruz del Calvario. Y entonces nosotros, cuando entendemos esto por la palabra del Señor, tenemos que entender que Él fue ese sacrificio y que nosotros, entendiendo al apóstol Pablo, él dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, en otras palabras, no me importa, dice el apóstol Pablo, mi vida, lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Se acuerdan lo que él dijo? Lo que antes era, yo ahora lo considero como pérdida, ¿verdad? ¿Y quién era el apóstol Pablo? Pues era una persona, mis hermanos, bien reconocida socialmente. Tenía una influencia tremenda en su tiempo, en el Sanedrín. Sin embargo, todos los logros, él dijo, todo eso yo lo tengo por basura, por amor de la excelencia del conocimiento de Cristo. Y entonces él dice, por el cual yo estoy dispuesto a darlo todo. Y aquí menciona, si es necesario que yo sea derramado junto al sacrificio del Señor, que yo también sea sacrificado como libación. O sea, Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora yo quiero también. Yo quiero ungir, yo quiero confirmar lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Quiero apoyar lo que Él ha dicho. Eso es lo que el apóstol está diciendo acá. Quiero perder mi vida por Cristo. Es lo que cada uno de nosotros debemos de estar dispuestos a hacer. Lo leo una vez más, mis hermanos. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Qué bueno que el apóstol Pablo menciona eso, porque ese sentir que hubo en él, que él dice que también lo hubo en Cristo Jesús, y en él también debemos de sentirlo nosotros. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues ya hablamos de que no es por obra, ¿verdad? Es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, entendamos, no podemos hacer ninguna obra para salvarnos.
Con tal razón, cuando el Señor ya nos dio la salvación, ninguna obra podrá echarnos a perder la salvación si de veras hemos nacido de nuevo. Amén. Nacido de nuevo es la clave. Se lo dijo el Señor a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo se nace de nuevo? Arrepintiéndose completamente de todos los pecados. Amén, hermanos. Reconocer que hemos ofendido a Dios. Renunciar, mis hermanos, a cualquier otro Dios existente o cualquier otra fe. Por eso ten cuidado si alguna vez te dicen, no, acepta a Jesucristo y todavía puedes estar con la amarillita o todavía puedes estar con San Juancito por ahí. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor, mis hermanos, es único, el único Salvador, y así quiere que lo reciban. Amén. Entonces, nacer de nuevo es eso. Reconocer mis pecados, arrepentirme de todo corazón, recibirle a Él como único. No hay otro como Él. No hay otro Salvador como único y suficiente Salvador. Entonces, cuando se nace del Espíritu, entendemos aquí en el verso 10 dice que somos hechura suya. Dios nos hace a su forma. Amén. Nos enseña. Pero añade el apóstol Pablo, hablándole a los de Éfeso, dice, creados, escuche, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué te creó Dios? ¿Para qué nos creó Dios? El hombre espiritual, ¿para qué fue creado? ¿Para simplemente dominguear? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para solamente? No, todos nosotros sin excepción, todos hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero añade el apóstol, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros debemos de entender, estimados hermanos, que a todos Dios nos ha salvado con el propósito que seamos sal, que seamos luz, que seamos lumbrera en este tiempo. Amén. Parece en este tiempo como que estamos remando, ¿verdad? En contra de la corriente. Pero yo les hago un recuerdo. Los hijos de Dios en el mundo siempre hemos remado en contra de la corriente. Amén. Siempre. El mundo, mis hermanos, no es nuestro guía, no es nuestra corriente. Es más, la Biblia dice, San Juan dice, si alguno se considera que es amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. El cristiano jamás puede ser amigo del mundo. Jamás. Entonces, hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Todo lo que hemos estado hablando en esta tarde. Eso quiere decir que hoy, cuando terminemos este mensaje que ya estamos a punto de terminar, cuando terminemos este mensaje, cada uno de nosotros tenemos que hacer conciencia en nuestro interior como hijos de Dios de cómo está nuestra vida con relación al servicio, con relación a mi ofrenda, yo dándome al Señor como libación, como el apóstol Pablo lo dice, como esa ofrenda para Dios. ¿Qué nosotros o a dónde estamos? El verso 18, vayan conmigo, de Filipenses 2:18, volvemos a Filipenses, dice el apóstol, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Nos damos cuenta entonces que la invitación no solamente era para los hermanos de aquel tiempo, sino para nosotros. Así también gócense ustedes conmigo. Así también ustedes den su vida, así como yo la doy. Amén, hermanos. Hermanos, si hiciéramos eso, alcanzaríamos tantas almas para Cristo. Si hiciéramos eso, veríamos cosas diferentes dentro de nuestras congregaciones.
Segunda de Corintios, capítulo 3, el verso 2. Aleluya. Todos nosotros, lo querramos o no, lo entendamos o no, somos cartas leídas. Gente que da testimonio a todo el mundo. Somos cartas leídas. Dice el apóstol a los Corintios, segunda de Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros. ¿Qué somos nosotros? Una carta, ¿verdad? Una carta. ¿Para quiénes? Empieza con tu vecino. Tu vecino está viendo qué tipo de persona tú eres. Yo no tengo necesidad de decirle al vecino que yo soy cristiano. ¿Verdad? Si ya viví ahí una semana, en una semanita, saben que la persona que se mudó al lado de ellos, saben si es una persona cristiana o si no lo es. ¿Cierto, hermano? Porque somos cartas leídas para el mundo. Solamente que algunas veces hay gente que se... ¿Pero qué será? Pues porque todavía no le agarro la onda de lo que puede hacer. Porque a veces lo veo que sale con la Biblia para la iglesia y su familia, pero luego oigo gritos y pleitos y que llega la policía. ¿Qué será? ¿Verdad, hermano? Que el cristiano se da a conocer porque su vida, o sea, somos luz del mundo, sal de la tierra, pero aquí el apóstol dice, ustedes son cartas, son como una carta que el mundo lee. Dice aún más, ustedes, dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Verso 3, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿A dónde llega la palabra del Señor? A nuestro corazón. Nos cambia, nos transforma. Si hoy la palabra ha llegado a tu corazón, tiene que cambiarte, hermano. Algo tiene que el Señor hacer en nosotros si esta palabra nos ha llegado. Si hay algo de aquí, de lo que hemos dicho, que no ha estado alineado con tu vida, el Señor te invita para que te alinees con ello. Porque somos luminares en el mundo, te guste o no, mi hermano, somos luminares en el mundo, pero más bien dicho, a todos nos gusta dar testimonio de que somos hijos de Dios. Vamos a estar de pie, estimados hermanos. Le vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad de escuchar su palabra. Señor, te damos las gracias, Dios, por estos momentos que tú nos has dado de poder, Señor, reflexionar en este pasaje bíblico. Gracias, Señor, porque tú eres el que pones en nosotros tanto el querer como el hacer. Queremos pedirte, Señor, que tú lo hagas en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Oh Dios, ministranos, Padre. Espíritu Santo, que conoce nuestro interior y que sabe todo de nosotros. Hoy, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Y transfórmanos, oh Dios, a tu imagen. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Hoy agradecemos tus bendiciones. Agradecemos, Señor, que nos has dado la oportunidad, no solamente de ser salvos, oh Dios, y de tener esa esperanza maravillosa en ti, sino también de ser colaboradores tuyos. Juntamente, Señor, con los apóstoles, juntamente con todos nuestros hermanos maravillosos que en medio del tiempo y la historia, Señor, han dado sus vidas como ofrenda de libación, oh Dios, aprobando el sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Aquí estamos nosotros hoy, Señor, en el 2022. Somos tus hijos, somos la luz, oh Dios amado, en medio de este tiempo. Te damos las gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a testificar de ti todo el tiempo. Por Cristo Jesús. Amén y amén.
Qué bueno es el Señor. Le ofrecemos un aplauso al Señor. Amén. Que Dios me lo bendiga a todos. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios bendiga a los hermanos de YouTube. Nos vemos pronto.